Hermanos, buenas tardes a Iglesia. Les damos la bienvenida una vez más. La Iglesia Ridgeview Community Church esta tarde. Mis hermanos aquí presentes, el hermano Rodrigo, el hermano Clinson, les damos la bienvenida. Gracias. Y vamos a iniciar la clase, a concluir la clase de la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en la parte número 2, ya hicimos la parte número 1, guiados por el Espíritu. Hoy nos toca ver una clase muy bonita. Creo que todos en la iglesia hemos experimentado también el fruto del Espíritu, ¿no? Amén, así es. Entonces, vamos a hacer una clase amena y muy bonita para que nuestros hermanos allá atrás de las pantallas no se nos duerman, ¿verdad? Vamos a iniciar, hermanos, vamos a orar para iniciar nuestra clase. Señor, te damos gracias esta tarde, primeramente por la oportunidad que nos das, Señor, de venir ante tu presencia. Así es, Padre. Ser llenos de tu Espíritu, Señor, es lo que pedimos, Padre. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe esta tarde, que tu Espíritu sea quien nos redarguya, quien nos hable en nuestra vida. Amén. Y también que nos guíe en esta clase, Padre, Sí. maravillosa. Te pedimos por nuestra iglesia, Señor, por nuestra congregación, por la congregación de Chapter. También te pedimos por las iglesias del mundo, Señor, para Sí, que Señor. tú abras las puertas, Señor, a Así todo es, aquel Padre. que quiera venir a tus pies, aquel que Amén. quiera conocer de la verdad. Por favor. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, en especial por nuestro pastor de nuestra iglesia, para que tú lo sigas bendiciendo, Señor, que bendigas sus proyectos, Señor, que bendigas su familia, sus planes. También te pedimos por el mundo, Padre, el mundo en general, para que sean llenos del Espíritu, para que tu Espíritu, Señor, toque los corazones de aquellas personas, Señor, Amén. que están atravesando, Señor, por situaciones críticas, Señor, para Así que es, Padre. puedan ver, Señor, puedan mirar hacia arriba, Señor, puedan buscar tu rostro, Señor, Sí, y que vean, Señor, que hay un Dios verdadero, Padre, un Dios que les ama, un Dios que les puede sanar, Señor, Sí, que sí, puede Padre Santo. sacar de esa oscuridad, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tarde nos guíes, Señor, para que tu palabra sea llevada, Señor, de acuerdo a como tú nos has mandado, Padre. Amén. Así es. Bendice a lo que vamos a hacer en tu nombre, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, un repaso general a la clase de la semana pasada. Estuvimos viendo primeramente las obras de la carne, ¿verdad? Y lo que no debemos hacer ni como cristianos ni como personas, Ujú. ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo que sí podemos hacer y que sí tenemos que llevar a cabo como cristianos, Ujú. ¿verdad? Y esto viene siendo el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 26. Lo voy a leer, ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. A todos ustedes allá atrás de las pantallas, sus hermanos, saquen su Biblia, hermanos, por ahí donde la tengan guardada. Yo siempre le digo, desempólvenla. La de mi hermano es nueva, no tiene polvo. ¿Qué pasó, bro? No empieces. Bueno, dice capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribió este libro y estábamos comentando fuera del aire, ¿verdad? Nuestro pastor y nuestros hermanos aquí estaban comentando que han empezado a leer el libro de Gálatas. Yo creo que con estas clases muchos de los que estamos dando esta clase y los que están atrás de sus pantallas allá atrás, que están siguiéndonos con su libro, hemos leído el libro de Gálatas. Yo pienso que más de una vez, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu es una de las partes pues más admirables y favoritas para poder destacar.
Y vamos a iniciar, hermanos, con lo que dice la parte de la guía número 2 para entrar de lleno a lo que es el fruto del Espíritu. La parte 2 del libro dice, manifiestan el fruto del Espíritu. ¿Quién manifiesta el fruto del Espíritu? Hermano Pinzón. Es obvio que aquel que ha venido a Cristo, ¿verdad? No solamente el que manifiesta o profesa ser parte de alguna iglesia, sino aquel que realmente ha venido y ha entregado su vida a Cristo. El Señor le ha perdonado y prácticamente de Él estaríamos hablando. Amén. ¿Quiénes manifiestan el fruto del Espíritu, hermano Rodrigo? Sí, definitivamente de acuerdo con el hermano Pinzón, ¿verdad? Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tratamos de obrar de manera correcta, ¿verdad? De manera como Cristo anduvo, dice la palabra, que debemos de andar como Él anduvo. Si verdaderamente somos hijos de Dios, dice Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Y es ahí donde se identifica, y muchas de las veces tú puedes reconocer a un buen cristiano con su manera de hablar, su manera de expresar, y ¿verdad? Por muchas cosas, por sus obras, ¿verdad? Amén. Por sus frutos. Amén. Vamos a entrar de lleno y dice, manifiestan el fruto del Espíritu. Lo que nos acaban de decir nuestros hermanos es lo que dice la guía. Dice, la manifestación del fruto del Espíritu, fíjense, es la evidencia más tangible de la presencia de Dios en la vida de un creyente. O sea, necesitamos manifestar ese fruto, ¿verdad? En nosotros para que demos testimonio. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? La semana pasada hablábamos de las obras de la carne. Y si usted tiene que sacrificar las obras de la carne para poder vivir bajo el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces dice, hoy vivimos en una época eclesial muy enfatizada por sucesos. La gente quiere tener una experiencia sobrenatural, erizamientos, caídas y otras manifestaciones que muchas terminan ahí. ¿A qué se refiere esto? Un solo suceso. ¿A qué se refiere? A que muchos venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero queremos experimentar lo que el cronista dice aquí en esta guía. Queremos experimentar el poder del Espíritu Santo. Queremos caer para atrás para así saber que tenemos el Espíritu. Pero no es eso nada más. ¿Sí? Vamos a continuar. Yo sé que tiene un apunte, pero vamos a continuar. Ahorita me lo da. Dale, Mire, dale. dice, eso dice que son sucesos. Dice, no obstante, dice, fíjese, dichos sucesos no cambian al ser humano. Pues al día siguiente tenemos los mismos creyentes con los mismos pecados sin cambiar ni ser transformados. La meta suprema es que Cristo sea formado en nosotros, y esa es la transformación del ser humano que se hace visible a través de la manifestación del fruto. Dice, si realmente eres creyente, has experimentado la llenura del Espíritu Santo y vas a manifestar todo el fruto de Él. O sea, si soy lleno del Espíritu Santo, tengo que dar ese fruto, tengo que demostrar, ¿verdad? Sí, que soy un verdadero creyente. Pero muchas de las veces nos conocen en la iglesia como cristianos, pero en la calle nos conocen por el mundo, ¿verdad? No nos camuflajeamos entre los demás, ¿verdad? Ahora si lo dejo hablar, dígame. Es triste. No, pues sí, definitivamente, ¿verdad? Muchas de lo que hablaba el escritor aquí, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por los sucesos, ¿verdad? Muchas de las veces en nosotros tal vez puede suceder una emoción y la confundimos con algo, ¿verdad? La podemos confundir con el Espíritu Santo, y a veces las emociones nos engañan a nosotros, ¿sí? O sea, no es el espíritu, sino es la emoción. Es la emoción, sí. Y muchos, y como dice aquí, muchos en las iglesias, existen muchos en las iglesias, ¿verdad? Que vienen por una emoción. Pero que dice que al día siguiente estamos practicando lo que la semana pasada estábamos viendo. Sí. De hecho, ha habido personas que dicen, en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Que en paz descanse una anciana que era amiga de mi señora, decía ella hablar en lenguas. Pero, bueno,
ella decía que el Espíritu Santo no estaba en ciertas iglesias, que porque ahí no se hablaban en lenguas. Entonces, no podemos decir eso cuando el Espíritu Santo, bueno, ahorita lo vamos a tocar el tema, que es realmente la llanura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, estamos confundidos en cierta manera en ciertas... tenemos básicamente un concepto erróneo en cuanto a lo que es la llanura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para agregar un poquito en esto, hermanos, es que la gente realmente toma un concepto de estas cosas porque eso es lo que nos enseñan. Sí. El problema no es tanto en la gente que aprende o tiene este concepto erróneo, sino que es cómo nosotros somos enseñados. Esa es una de las responsabilidades que en su momento Dios va a llamar a cuentas a aquellos que enseñamos la palabra de Dios, llámese pastores, maestros, todos los que obviamente exponen la palabra. Si nosotros exponemos mal la palabra, vamos a tener personas realmente con un concepto distorsionado de lo que es la verdad, de la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, no tenemos la verdad nosotros. La verdad está en la Biblia. Por supuesto, claro. ¿Verdad? Y por eso tenemos que venir a la palabra. Claro. Porque si nosotros hablamos, pero no lo comparamos con la palabra, no vamos a la palabra, o no decimos lo que está en la palabra, estamos diciendo únicamente lo que nosotros pensamos que es. Ahí es donde, como dice el hermano, muchos somos confundidos, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar. El Espíritu Santo, es cierto, en el Pentecostés vino y se posó sobre los apóstoles y sobre las personas que estaban ahí y los hicieron hablar en lenguas. Pero no quiere decir que es la única función que tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, necesitamos venir a la palabra y ser llenos del Espíritu Santo por medio de la palabra para poder desempeñar nuestro... Por ejemplo, en San Juan, capítulo 16 y verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, dice. Porque no orará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué interesante porque nos está diciendo algo que respalda este versículo. El Espíritu Santo vino para realmente, para guiarnos, dice, a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando decimos que es su palabra la que nos rige prácticamente a todo hijo de Dios, es porque cuando es guiada por el Espíritu Santo, hace que en nuestra vida haya fruto. Y ese fruto obviamente es el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Amén. Entonces, manifiestan el fruto del Espíritu. ¿Quiénes manifestamos el fruto del Espíritu? Todo aquel que viene al conocimiento de la verdad. Todo aquel que viene a conocer a los pies de Cristo y es transformado. En el momento que es transformado, es lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y de ahí no para ahí. Porque la función no nada más es venir una vez y fuiste llenado del Espíritu y te fuiste y ya fuiste lleno. No, porque vas a necesitar todos los días ser lleno, ¿verdad? Porque tenemos que llenarnos todos los días, aprender de Él todos los días y también dar de Él todos los días. Porque ese es el fruto del Espíritu y vamos a continuar para allá. Porque después del fruto que es lleno del Espíritu Santo, vienen todos los demás componentes que vienen a ser 9 componentes y vamos a iniciar con el amor. Hermano Pinzón, ¿que lo lea? Sí, léalo y dénos su punto de vista y la vamos a... Muy bien, el amor dice que se expresa en este texto es el amor ágape. Este vocablo, hermanos, estamos en la parte número 2, aquellos que tienen su libro y obviamente los que no lo tienen, pues estamos en Gálatas capítulo 5 y versículo 22 y el verso 22 al 26. Primeramente estamos hablando del amor. El amor que se expresa en este texto es el amor ágape. Este vocablo es el más usado en el Nuevo Testamento y significa lo siguiente: tener una benevolencia sin límites. Significa lo siguiente: tener una benevolencia sin límites a pesar de todo lo que otra persona pueda hacer. El amor ágape siempre va
a desear lo mejor. No se ama debido a, sino a pesar de. Dios quiere que el creyente ame con amor ágape, de modo que no son nuestros dones los que demuestran si estamos llenos del Espíritu, sino nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro hermano. Que sea el amor lo que distinga su vida como creyente. Y leemos 1 Corintios capítulo 13, 1, 2. Pero antes, hermanos que nos están viendo, Jesucristo, Pablo obviamente toma el patrón bíblico de lo que dejó sentado Jesucristo, ¿va? Él en el capítulo 15 de San Juan dice, en el capítulo 15 y verso 12, este es mi mandamiento, que os améis Los unos a otros como yo os he amado. Qué interesante que nos amemos unos a otros, pero no como yo debo de amar, sino como Cristo amó. ¿Y cómo amó Cristo? Esa sería una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo amó Cristo? Que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Amén, sí. Entonces, ese ejemplo, hermanos, es difícil de llevarlo a cabo como, aún siendo hijos de Dios, pero a eso nos mandó el Señor, que guardemos ese mandamiento, que nos amemos unos a otros, como dice el escritor. El escritor dice, debido a, no se ama debido a, sino a pesar de. Sí, qué importante, ¿verdad? Qué diferencia ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, y Jesucristo lo dijo en los evangelios, ¿verdad? Dice, si ustedes aman a quien los ama, pues no es ninguna cosa extraordinaria, ¿verdad? Pues si aman a aquellos que no los aman a ustedes, eso agrada a mi Padre. Sí. Para recalcar, leemos el 1 Corintios 13, 1, 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sí. Y tal vez podríamos emplear un poquito este pasaje. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ser cristiano o llamarme cristiano para amar. A mí me enseñaron, soy una persona moralista y cree que eso le va a alcanzar, pero eso no es suficiente. Aquel joven rico que se le acercó dijo que él había guardado muchas cosas, ¿va?, de los mandamientos que le dijo el Señor. Pero cuando él le dijo, el Señor, que repartiera los bienes, él dice que regresó triste. Entonces, más sin embargo, el joven rico estaba dando una explicación, estaba dando una manifestación de que él era una persona moral, de principios, incluso espirituales, pero cuando le tocaron el que repartiera, y eso es amor, ¿verdad? Y quitarse prácticamente la idolatría del dinero, despojarse. Sí. Entonces ahí ya no encajó él. Entonces eso es lo que prácticamente nos está diciendo el Señor, que no hay otro medio, solo a través del amor de Cristo. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, ¿cuál es el más grande? Sí. El amor. El amor, ¿verdad? Ajá. El amor. Entonces, importante, ¿verdad? Como si no tenemos amor, es el primer el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es el amor. En esto está basado prácticamente todo. Sí. Los demás son ingredientes. Lo demás, exactamente, es lo que iba a hacer. Es el complemento, es el complemento para... o el resultado, el complemento para que podamos ser verdaderos cristianos. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted es lleno del Espíritu Santo todos los días, entonces va a poder experimentar y va a poder dar todo lo que ha recibido. Pero si no es lleno del Espíritu Santo, si se llena del Espíritu Santo un día sí y un día no va a poder. No va a poder dar ese resultado. ¿Verdad? Agustín de Hipona escribe, dice, el amor común, dice, de la verdad une a las personas.
Y el amor común de Cristo, dice, une a todos los cristianos. Amén. ¿Verdad? Y aquí hay un punto interesante, ¿no? Espero que me escuchen los hermanos, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu está dividido en 3 partes, ¿verdad? El primer grupo incluye del amor, el gozo, la paz, y estos son los primeros que ustedes están tocando, y eso es una relación principalmente con Dios, ¿verdad? Es la importancia, como decía el hermano Pinzón, ¿verdad? Nosotros necesitamos mantener una relación con Dios. Entonces es el amor, es como el primogénito entre todas las virtudes, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces es algo importante porque esto es de parte de Dios hacia nosotros. Entonces no es algo que nosotros vamos a obtener por nosotros mismos. Entonces ya lo miramos, nuestro hermano Pinzón decía, ¿verdad? O sea, el amor de Dios, ¿verdad? Entregó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que necesitamos reconocer. Entonces, el momento en que nosotros recibimos a ese amor, por decirlo así, ¿verdad? Prácticamente estamos recibiendo el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, por eso es difícil, ¿verdad? Y estamos hablando que estamos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, una persona, un creyente que está siendo guiado por el Espíritu, incluso el fruto de la santidad es el amor, es el mayor de todos, dice la palabra aún. Entonces, en el momento en que nosotros venimos a ser creyentes, ese amor tiene que reflejarse automáticamente, porque viene a ser nuestra naturaleza. Ya no es una dependencia de las circunstancias, sino es una dependencia de nuestra relación con aquel que nos lo dio, ¿verdad? Con Él. Amén. 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 Yo nomás quería añadir eso, hermano, de lo que es el amor ágape, de cómo Dios lo manifiesta, ¿verdad? O qué encierra el amor ágape. El amor es básicamente lo demuestra Dios a través de dando su Hijo, ¿verdad? Por el mundo. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y el amor del Hijo hacia la iglesia, entregando su vida por la iglesia, ¿verdad? Claro. Aunque quiso, ¿verdad? secretamente, como José, quiso dejar a su novia, José, ¿verdad? A María, porque otro José. Un buen José. Un buen José. José quiso dejar secretamente a María, ¿verdad? Pero decidió amarla, decidió tomarla, ¿verdad? Exacto. Para que ella no sufriera la condena. Claro. Así Jesucristo también, cuando estuvo en el Getsemaní, también quiso dejarnos secretamente, igual que José, pero el amor de Dios, el amor que él tenía hacia la iglesia, prefirió dar su vida por nosotros. Ahora, nada más para culminar con esto, estamos hablando del amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Así sí. Y existen otros 2 tipos de amores, ¿verdad? El amor fileo y el amor eros. Para los que están allá atrás de la pantalla, que muchos ya lo conocemos, ¿verdad? Muchos hemos estudiado ya este tipo de estas lecciones, el amor fileo y el amor eros, ¿verdad? Ante todos aquellos que han sido discipulados, ¿verdad? Porque eso, si se acuerdan ustedes, es en la primera lección de las primeras 8 facetas del discipulado. Es importante que nosotros podamos discipular. Exacto. Y si no ha sido discipulado, este es el momento para que pueda conocer más de la palabra. Y ahí está todo, ¿verdad? En la palabra encontramos todo. Aleluya. Entonces vamos a continuar con el segundo punto, viene siendo el gozo, hermano Rodrigo. ¿A usted que le gusta gozarse, hermano? Claro que sí, gloria a Dios por eso. Dice, gozo. Dice, el término griego da a entender que el gozo procede de lo que el creyente experimenta espiritualmente. Romanos 14:17. Si alguien por favor nos podría buscar esa cita. Dice, el verdadero gozo se adquiere en Dios y no es producido por las circunstancias de la vida. Por esta razón, un creyente puede estar pasando un mal momento y tener gozo. Este gozo tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Cuando eso está sucediendo, el Espíritu Santo mantiene la vida en gozo. Un ejemplo claro está en Jesús. Él no perdió el gozo por estar muriendo en la cruz. Todo lo contrario. Hebreos 12:2.
quiere que leamos o explique? Sí, antes de eso, ¿verdad? Quisiera también cómo podríamos mirar el gozo. Dice, este gozo tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. ¿Sí? Cuando eso está sucediendo, el Espíritu Santo mantiene la vida en gozo. Sí, si vamos a Hechos también 5:40, Pedro y los discípulos fueron azotados, fueron apresados primero por el concilio y les dijeron, antes de eso los habían apresado ya, pero fueron libertados por un ángel. ¿Sí? Y el concilio los mandó a llamar para que testificaran o interrogarlos y le dijeron, no, pues ya no están. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ya no están? No, pues ya no están. Y de repente que los encuentran allá afuera, predicando otra vez la palabra de Dios. Y los volvieron a llamar para el concilio y los interrogaron y les dijeron que no anduvieran predicando el evangelio nuevamente, ¿verdad? Y pero antes de soltarlos les pegaron unos azotes. Pero ahí en Hechos encontramos que dice que ellos estaban bien gozosos por haber padecido por causa de la palabra de Dios. Pero imagínense, o sea, si nos vamos a la lógica o a la inercia, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Quién va a estar gozándose después de que le hayan pegado una paliza? Mira, te quedó el ojo morado, tío. Si estamos hablando de lo natural. Sí. Por eso es que el hombre natural dice que no puede percibir las cosas espirituales, porque es necesario que las discierna espiritualmente. El caso que usted estaba mencionando, mucha gente habla incluso, dice, ¿cómo esta gente se puede ver, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido? Sí. Dice, nosotros, cierto, nos dolemos, sí, lloramos, sí. Pero sabemos para dónde va nuestro ser querido. Sí. Y tienen esa paz, tienen ese gozo en el alma de que hay una esperanza en Cristo Jesús. Así es. Entonces, llega la gente y entonces dice, estos son raros, ¿no? Sí. ¿Verdad? Son raros. Sí. Incluso pueden decir, como se dice la palabra masoquismo, a estos les gusta, como que les gustara sufrir. Ajá. Pero no es eso. Y cuando dice usted de los apóstoles, tenemos el caso de Pablo y Silas, por ejemplo, en Hechos también. Wow, ellos cantando y alabando al Señor Estando en medio de una circunstancia difícil. Y esas son las enseñanzas, hermanos, de que nosotros tenemos que adoptar. Claro. No porque realmente nosotros podamos querer experimentar esa situación, porque el Espíritu Santo nos dice Amén. que ese debe ser el sentir de nosotros también. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la persecución, estos hombres estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Y se estaban gozando. Entonces, hay un resultado, hermanos, cuando eso sucede. Ajá. En el creyente, Dios va a dar un fruto a través de esa experiencia, de esa posición que toma el creyente, si realmente estamos gozándonos en cualquier circunstancia. Así es. Amén. Por supuesto, no nos debemos de gozar de los resultados de nuestra desobediencia, sino de la obediencia. Claro. Ahí, según la tradición, dice que Matías, uno de los discípulos de Jesús, sí, dice que cuando lo iban a ejecutar o cuando lo iban a crucificar, o mejor dicho, no porque él no fue crucificado, sino que lo iban a ejecutar prácticamente. Él dice que estaba esperando, dice, ¿cuánto tiempo esperé este día? ¿Imaginan ustedes? ¿Cuánto tiempo yo esperé este día? No, pues wow. Decir eso porque él sabía, hermano, y esta es la culminación de todo. Pablo lo define así. Dice que las pruebas o las dificultades de esta vida, dice que no son nada comparables con las cosas eternas que Dios nos promete. No, pues claro. Entonces, ese es el punto que nosotros debemos de entender, que Dios tiene algo preparado, pero dice, el Señor lo dijo, dice, ustedes gozarán conmigo si sufren conmigo. Y aquí lo dice en 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén.
lo que acaba de decir. O sea, en el Espíritu Santo hay paz y hay gozo. Y vamos a ir para allá también porque el siguiente versículo es paz. Y eso es lo que tenemos que aclararnos, que ese gozo viene solamente de Dios. Nosotros no podemos estar gozosos en una situación difícil si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12. Dos. No, es 12:2, perdón, es 12:2, estoy leyendo el 12:22. 12:2, por eso no le tomaba bien. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Sí, lo que les decía, hermanos, dice, porque el 18 de Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa debe ser la razón por la que los hijos de Dios deben estar siempre gozosos, ¿verdad? Que vamos para un sitio mejor. Un buen lugar. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar y el siguiente punto es paz. Paz, pero no es de la que dan allá. No de la paz, ¿verdad? No es esa paz. Tampoco la que es paz ahí si me saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y dice paz, dice, en el Nuevo Testamento la palabra griega es eirene. Corresponde a la palabra hebrea shalom en el Antiguo Testamento, que quiere decir no solamente ausencia de problemas y de guerras, sino todo lo que contribuye al mayor bienestar humano. Aquí quiere decir la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Amén. Amén. La palabra griega eirene dice que quiere decir que se acabó la pelea. Se acabó la pelea y sigue la paz. Y shalom es bienestar integral. Aquí lo acaba de decir el autor del libro. Bienestar integral. No necesitamos más. Que bienestar integral, ¿verdad? Teniendo bienestar integral tenemos todo. Tenemos salud, tenemos comida, tenemos familia, tenemos trabajo, ¿verdad? Pero ese es un ¿cómo le puedo decir? Se me fue la palabra, hermano. Lo que estamos, si no somos llenos del Espíritu, no podemos tener esa paz. Es a lo que me refiero. Hay un verso que dice aquí también en Romanos 8. Estamos leyendo algunos versos, hermanos, porque nos ayudan también. Si usted tiene su Biblia, vaya a Romanos 8 y Romanos capítulo 8. 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Amén. Es interesante. Es interesante. Paz. Entonces, la paz dice que viene con la llenura del Espíritu. Si usted está lleno del Espíritu, usted puede experimentar la paz. Sí, también, ya ve que 5.1 dice, Romanos 5.1 dice, cuando somos justificados, dice, justificados pues para con Dios por medio de nuestro, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando somos justificados por la fe, obviamente el resultado va a ser ese. La evidencia va a ser cuando hemos sido salvos, cuando hemos sido justificados, cuando hemos sido, mejor dicho, perdonados, ¿verdad? Entonces debemos de dar una manifestación de paz para con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque arreglamos cuentas. Es como cuando usted se arregla con alguna persona que tiene algún problema, ¿va? Nosotros estábamos en gran problema con Dios, ¿no es cierto? Pues íbamos para el infierno, ¿se imaginaste? Íbamos a una condenación eterna. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces somos justificados, dice, el Señor nos declara justos. Ya no hay, yo pagué.
dice Amén, Cristo. amén. Y Yo eso, pagué. y eso es lo que quiere decir la palabra en griego, ¿va, Irene? Que sí. se acabó el problema. Se acabó el problema, exacto. ¿verdad? Se acabó el problema, Ajá. porque ahora tenemos paz Exacto. para con Dios. Yo creo que un hermoso ejemplo es este, hermano, de por ejemplo cuando los apóstoles iban en la barca y había una gran tormenta. Ujú. Sí, me imagino, podríamos comparar la vida de alguien o de nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos dentro de una tormenta, pero va Cristo ahí junto con ellos. Ujú. Y lo curioso es que Cristo iba dormido. ¿Sí? Él tiene paz en medio de la tormenta. Ojo, imagínense qué hermoso, hermano. Y teniendo a Cristo ahí, y a veces, pues bueno, para ellos fue necesario despertarlo, ¿verdad? Vamos a morir. Pues una enseñanza que aplica también para nosotros en muchas ocasiones, ¿verdad? Claro. ¿Y qué otro personaje de la Biblia iba dormido también y estaba experimentando paz y algunos otros en el barco también iban con mucho miedo? ¿Cómo se llama? ¿Qué otro golpe es, hombre? Cuando ustedes fueron a San Pedro, No, lo bueno que no me tocó ir a mí ahí. No, yo Pero tampoco. Jonás fue otro de los que Claro. estaba Jonás, dormido. sí. Experimentó paz, él estaba experimentando paz. Dios lo había llenado de su espíritu. ¿Para qué? Para ir y ser vaciado, ser portador de las buenas nuevas para solo que tomó ruta exactamente, equivocada. solo que tomó ruta equivocada. Pero aún así él tenía paz, ¿verdad? Dios le había dado paz. ¿Por qué? Para mí que más bien era Porque pereza que paz. eso es lo que Dios nos trae a nosotros cuando experimentamos por medio de la fe, lo acaba de decir el hermano en Romanos 5:1, experimentamos por medio de la fe Ajá. esa paz. Amén. ¿Ya? Amén. Ya. Amén. Entonces, hermano, vamos a continuar con la siguiente punto, es la paciencia. Ahí es donde quiero ver los hermanos. Ándale. La paciencia. Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar al hermano pastor, ¿verdad? ¿Cómo está? La paciencia del pastor. Porque, hermanos, el desarrollo de la paciencia es cuando usted trata con otras personas. Porque Sí. usted solito, pues, a menos que no se tenga paciencia ni con usted mismo, ¿verdad? Ya sería el colmo, ¿verdad? Pero el que tiene una familia, el que tiene un trabajo, el que tiene un liderazgo, el caso de nuestro hermano pastor, el caso de yo con ustedes. No, ¿qué pasa? De paso que yo ténganos primero. ¿verdad? paciencia, ténganos paciencia, brother. ¿Y nosotros con usted? A ver, le vamos a hacer la pregunta al hermano pastor para ver cómo él, a través de su liderazgo como pastor, ha podido mejorar, o cómo está su paciencia, o traemos el termómetro para ponérselo a ver cómo está su paciencia. Bueno, esta es la segunda división, ¿no? En cuanto al fruto del Espíritu. La primera es de Dios hacia nosotros y la segunda división es de nosotros hacia el prójimo. Yo pienso que todo tiene una dependencia, ¿no? En cuanto a Dios, ¿verdad? Si estamos dependiendo de Él, por supuesto, ¿no? Y yo pienso, esto me llama, si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. En medio de. En medio de, y A a pesar pesar de. de, ¿verdad? Entonces, el punto es que yo pienso que a manera, y no es por vanagloria, pero a manera, pienso que entre más amemos a Dios, el resultado va a ser el que vamos a amar a las Claro. personas a pesar de. Y eso nos ayuda a ser pacientes, ¿verdad? Cuando estaba estudiando la clase hoy, Eso le iba a preguntar, hermano. ¿Cómo aprende usted a amar más a Dios? bueno, es una intencionalidad. Sí, pero a través de. A través de obedecer sus mandamientos. Sí, Dice pero. la palabra que- Exacto, pero entonces, cuando usted dice a través de. Obedeciendo sus mandamientos, es porque usted está leyendo la palabra. Correcto. ¿verdad? Entonces, eso es el. Y no es solamente, recordemos que no es solamente leer la palabra, pero sino que, como hemos hablado anteriormente, es poner esa verdad que nosotros creemos, ponerla en práctica. ¿Y con quién la vamos a poner en práctica? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ver que Dios ha permitido aún el fruto del Espíritu en nuestra vida para guiarnos, aún en nuestras relaciones con las demás personas. Porque nuestro prójimo no solamente es la persona que, ¿cómo les digo yo? Como un hermano. Mi prójimo es mi esposa, mi prójimo es mi hijo. Entonces,
mi amor, mi paciencia. A veces podemos tener más paciencia con una persona que está fuera de nuestra familia que con una persona que con alguien de la iglesia o con un compañero de trabajo, pero con mi familiar, aún como creyente, no tengo esa paciencia. Entonces va a depender. Entonces, cuando estaba leyendo el significado de esta palabra, por ejemplo, aún de la paciencia, que es también longanimidad, significa largura de ánimo. O sea, no depende. Entonces mi ánimo tiene un balance, pues se mantiene a pesar de las circunstancias, soy paciente a pesar de las situaciones, ¿no? Y paciencia es lo que muchos menos de nosotros tenemos, ¿no? Y Dios va a permitir circunstancias para que eso se pueda ejercer, ¿verdad? Aún dice la palabra ahí en Santiago, ¿no? Para que podamos ser perfectos y cabales, o sea, maduros, que no nos falte nada, dice la palabra en el capítulo 1 de Santiago. Entonces, sí. Santiago 1:2. A manera, ¿verdad? Es algo intencional, es la lectura de la palabra, es la entrega a Dios y el rendirse, el dejar el orgullo a un lado, el humillarnos a Dios sobre todo. El creerle también a Dios, hermano. Exacto. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que... Usted hacía referencia a su familia, a su compañero de trabajo, pero Jesucristo lo puso más difícil. ¿Quién era el prójimo? ¿Qué cuenta el Señor? Cuenta una parábola. ¿De quién? Del buen samaritano. Del buen samaritano. Sí. Entonces habla de él, aún aquel que a usted no lo aprecia, no lo quiere, es su enemigo. Sí. Entonces, eso sí. Ya. Pero aquí estamos hablando de la paciencia, ¿no? Y dice paciencia, dice, significa esperar el tiempo de Dios en cada área de la vida. El Espíritu Santo guía a mantener la quietud y permite a Dios obrar. Ese gran contraste de caminar y de detenerse en la vida es eficaz cuando la paciencia está vigente en la vida del creyente. Lo que el pastor decía, ¿verdad? Necesitamos primero ver quién es mi prójimo, ¿verdad? Porque muchas de las veces tiene razón. Tenemos paciencia con el que trabaja con nosotros, con el amigo, pero no tenemos paciencia con nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestra esposa, ¿verdad? Nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Nos desesperan a veces, ¿verdad? Y queremos pues desesperarnos. Mañana es Día del Padre, brother. Bueno, qué bueno, hermano. Tranquilo, brother. Entonces, Santiago 1:5, Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora ese es el punto de que mucha gente dice, para que usted tenga paciencia, tiene que tener una prueba. Entonces mejor no tengo la prueba. Entonces no puede venir eso, hermanos. La paciencia no va a venir si usted no tiene una prueba. Si usted no está lidiando con algo o con alguien, entonces no va a venir la paciencia. Porque la paciencia solo se puede originar a través de la prueba. Y no vamos a madurar. No. Mi pregunta es, hermano, ¿sería paciente Abraham? ¿Esperar 100 años? Bueno, yo creo que con el final se impacientó un poquito. Sí, pero imagínense. Pero vamos a entrar en discusión, ¿quién se impacientó, él o Sara? Bueno, sí, ¿verdad? Ahí tiene razón el hermano. Sí. Bueno, pero el detalle es, porque él había recibido una promesa. Sí, él no tenía por qué quebrantar. No tenía que quebrantar realmente la promesa, ni considerar. Miren, hermanos, cuando nosotros decidimos, como Abraham, echarle una ayudadita de Dios, ahí es donde perdemos. Ahí es donde perdemos. Y así hemos perdido bastante. En lo personal, no sé si usted. Todos hemos fracasos porque no hemos contado con la dirección de Dios. Bueno, yo digo todo, y no hemos sido pacientes. No hemos sido pacientes. ¿Cómo nos manifiesta nuestra paciencia? En el tiempo, ¿verdad? Voy a esperar en el tiempo de Dios. Y como nosotros estamos así, entonces así también nos lleva la tristeza, ¿verdad? Sí. No más no diga, a ver, vamos a ver. Hermano Pinzón, benignidad. Significa esperar el tiempo de Dios. No, la 5. Perdón. En otras traducciones dan los siguientes términos: amabilidad, gentileza. Los que son guiados por el Espíritu siempre tienen un carácter amable y gentil. Esa es la forma de tratar a los semejantes, la cual no elimina la rectitud en el carácter. Oiga bien esto.
Un carácter benigno tiene el cariño, la ternura y la benevolencia como parte indisoluble de las relaciones con los semejantes. Qué interesante, ¿va? Porque todas estas cosas, como decíamos al principio, va cubierta por todas estas cosas por el amor. Por el amor. Uh-huh. Entonces, no podemos ser volubles, ¿verdad? Hoy sí, mañana no. Exactamente. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez cuando contesto el teléfono, ¿va? Y uno es a veces como no tiene identificado a quién, entonces uno contesta así medio seriote, así va. Aló. Y cuando dice, yo soy el hermano Herrera, ¿cómo está, hermano? Y cambia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar patrones correctos en todas nuestras áreas, ¿verdad? Así como le contesto yo a usted, le debo contestar a aquel que ni lo conozco. Hay muchas personas que como creyentes dicen, el Señor le bendiga, buenas tardes. Eso es qué bonito. No, lástima que no está aquí bonito. Esos son los que son guiados por el Espíritu. Sí, o puede ser un reflejo de lo que es el Espíritu, sí, en su vida. Porque si no, entonces, como dice el pastor, nunca maduramos. Exacto. Si no damos buenos frutos. Entonces, hermanos, a ser benignos. Ser benignos. Ser benignos. A contestar el teléfono así entonces. Hermano Herrera, bondad. Bondad es una virtud activa en la disposición de hacer siempre el bien, de darse por otros. La persona bondadosa pone sus intereses personales a un lado y se preocupa por su prójimo. La parábola del buen samaritano, que aquí hablaba el hermano Pinzón hace rato, ejemplifica muy bien la bondad. Lucas 10, 25, 37. Ahí vemos a la persona sobrepasando todo, en pos de hacer el bien a alguien sin calcular si lo merece o no. Es la actitud dar y darse. Y es algo muy, muy interesante esto lo que acaba de decir, ¿verdad? Dice, sin ver si lo merece o no. Uh-huh. Sí, ya no está de nuestra parte cuando uno es bondadoso, ¿verdad? El buen samaritano no preguntó, y no, es de seguro a ser un ratero, o de seguro a ser un ladrón, o un asesino o algo, o sea, no tengo por qué ayudarlo. Y me imagino que los 2 primeros o 3 primeros que pasaron antes de él, a lo mejor sí pensaron eso, por eso no lo quisieron ayudar, ¿verdad? Haciendo juicio de lo que miraban, pero sin embargo llega el buen samaritano con toda bondad y sin ver ni temer ni nada, sino que lo rescató, lo llevó con el médico, y no solo eso, sino que dijo lo que cueste, ahí está. Uh-huh. Wow, tremendo, ¿verdad? Esa es bondad. Eso es bondad. Nos quedamos cortos, yo creo, ¿no? Por eso es que hay pecado de comisión y de omisión. De omisión, sí. Porque hay cosas que uno dice, no, yo no. Por ejemplo, el buen samaritano podía haber dicho, como los religiosos, entre comillas, dijeron, ¿verdad? Le sacaron la vuelta. Uh-huh. Él también pudo haber dicho, no, yo no me meto en estas cosas porque puedo tener una consecuencia. Uh-huh. Estamos más o menos también dándole vida a una parábola que Cristo mandó. Pero ya al llevarlo a la vida real, hay mucha gente que dice, no, yo no me meto en problemas, entonces no interviene. Uh-huh. Pero eso le cuenta como pecado también, uh-huh, porque no hizo lo correcto cuando tenía yo que hacerlo. Así es. No lo hizo. Uh-huh. Interesante. Vamos a ir a continuar. El siguiente punto es fe. Aquí viene algo interesante, porque muchos conocemos como qué es la fe, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí en el secular dice, mira, esta palabra dice pistis en griego, es corriente en el griego secular con el sentido de ser digno de confianza. Uh-huh. Es la característica de la persona que es de fiar, ¿verdad? Entonces, fe es confiar en alguien, ¿verdad? Uh-huh. Así como nosotros como cristianos tenemos fe en Cristo, uh-huh, confiamos en Cristo, y tanto confiamos en Él que nosotros ahora volvemos a la bondad, podemos ser el buen samaritano, uh-huh, porque ya fuimos llenos del Espíritu. Pero si no tenemos fe, si no venimos a Cristo, no podemos tener fe. No podemos, y al no tener fe no somos llenos del Espíritu, y no podemos actuar como el samaritano. Uh-huh. Vamos a actuar como los religiosos. Uh-huh. Claro. ¿Verdad?
vamos a actuar como los otros que pasaron por ahí, no me recuerdo, eran los religiosos, el levita y el sacerdote. En esta versión dice fidelidad. Es la nueva versión internacional. Internacional, sí, fidelidad. Aquí en el griego secular, ajá, en el sí, mundo, sí. es persona de confianza. Uh-huh. Por ejemplo, usted tiene confianza en su patrón, ¿verdad? Que le va a dar su cheque el fin de semana. En usted también tengo confianza. Y en el hebreo es emuná. Ajá. Emuná, que quiere decir también firmeza, confianza, convencimiento. Ok, vamos a pasar a la siguiente y viene siendo la 8, hermano Pinzón, mansedumbre. Si alguien se busca, por favor, Mateo 11:29, mientras yo leo acá. 11, Jesús nos dio el mayor ejemplo. Hermanos, estamos en mansedumbre. Sea manso, por favor. Uh-huh. Nos dio el mayor ejemplo de mansedumbre. La mansedumbre echa fuera la violencia y da paso a la humildad. Los creyentes violentos todavía no han sido llenos del Espíritu. La mansedumbre es probada en la forma que respondemos a las críticas. Una respuesta indignada o el pensamiento que sabemos más que otros no reprobarán la prueba. Cuando este elemento del fruto del Espíritu está en el corazón, por mucho que te hagan, procurarás el perdón y el bienestar de la persona. Wow. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, cuando dice Jesucristo, haremos descanso, realmente cuando nosotros, hermanos, como consejo, obviamente es para todos, de que nosotros no contemos hasta 10 si es posible, sino que hasta 1000, para no responder ante tal vez alguna ofensa verbal, ¿verdad? Y el versículo dice, nos da paz. ¿Cuándo nos da paz? Cuando nosotros cerramos nuestra boca. Yo creo que la oración, yo le pido al Señor y que Él cierre mi boca cuando no vaya a hablar nada bueno, y que la abra realmente cuando la tenga que abrir. Entonces, porque a veces dice que las muchas palabras, dice, cuando estamos cruzando palabras con otras personas, puede traernos pecado, ¿verdad? Así dice la palabra. Puede acarrearnos problemas. Es interesante que podamos aprender a callar. Una vez una imagen me tratando de representar lo que es la mansedumbre, porque a veces tratamos a confundir que la mansedumbre es como debilidad, ¿verdad? Pero no lo es. Y esta fotografía me impactó porque es básicamente un caballo de esos persierones, se llaman, de esos de los más grandotes, y ese caballo estaba, bueno, un bebé tenía sujeta la rienda de ese caballo, ¿sí? Y se miraba pues algo muy, muy hermoso, ¿verdad? De cómo ese caballo se dejaba dominar por ese bebé, ¿verdad? Entonces el significado aquí de mansedumbre no que el representado por este caballo, el caballo en sí no es débil. Haya perdido su potencial. No, de ninguna manera. Al contrario. Sí. Fue más admirado, ¿verdad? Sí. Entonces el caballo no representaba la debilidad, sino que es imagínense la potencia que tiene ese caballo, pero era manso, ¿verdad? Era manso, como diciendo, pues soy dócil. Sencillamente. Ahora ese caballo le pica las costillas y Dios guarde si estás atrás, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, porque es fuerte y te puede hasta matar, por supuesto, de una patada. Dios guarde. Vamos a concluir con el número 9, templanza. Hermano Pinzón, busque 1 Corintios 9:25 y hermano Herrera, 1 Corintios 7:9. Y vamos a ver, templanza dice, según Barclay, Platón lo usaba para autocontrol. Dice, es el espíritu que ha dominado sus deseos y la búsqueda del placer. Se usa de la disciplina del atleta y del dominio del sexo que caracteriza al cristiano.
En griego secular se usa de la virtud de un emprendedor que nunca deja que sus intereses privados ejerzan influencia en el gobierno de su pueblo. Es la virtud de la persona que la hace tan dueña de sí que la capacita para servir a los demás. Tenemos el autocontrol para no hacer lo que desagrada al Padre. Cuando el creyente ha sido lleno del Espíritu Santo, está siempre controlado. No hay que vigilarlo porque está sometido a la voluntad santa de Dios. Amén. El capítulo 9 de 1 Corintios y verso 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Le está hablando ahí obviamente de un deportista, ¿va? Que tiene, ¿cómo tiene? Y eso se acuerdan ustedes, hermanos, también lo vemos en los discipulados, ¿va? El autocontrol de un deportista. ¿Cómo se cuida un deportista? Sería la pregunta. Obviamente, quiere ser un buen deportista, pues come lo correcto, duerme sus horas correctas, hace todo lo contrario de desvelarse, comer lo que sea, ya no digamos otras cosas que pueden quitarle realmente la capacidad de poder vencer, ¿verdad? En la carrera. Y a la verdad, dice Pablo, está haciendo la ilustración a la verdad de estos, porque antes en las competencias que se hacían, está hablando de una persona que corre, ¿verdad? Un maratonista. Para una corona, ¿cuál era la corona que recibían? Corrompida. Sí, era para nosotros ahora insignificante, pero para ellos en ese tiempo era algo que los honraba, que les daba un nombre. Era una coronita de laurel. ¿Se imaginan ustedes? Y ese hombre por esa corona, él peleaba y se disciplinaba a sí mismo. Tenía esa templanza, ese autocontrol. Entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo, de que esos deportistas se cuidan para lograr un fin realmente que pues es perecedero, pasajero. Y nosotros realmente por una corona incorruptible, dice el apóstol. Amén. Primero de Corintios 7:9. Sí, aquí en Corintios 7:9 está hablando el apóstol Pablo de la abstención a cuanto a lo que el sexo se refiere, y está dando un consejo a los solteros sobre todo, ¿verdad? Hablando de la abstención en cuanto al sexo, y como él era una persona que tenía ese control, lo tenía muy bien controlado, entonces trataba de recomendarlo, pero dice en el 9, dice, pero si no pueden dominarse, mejor que se casen, porque es preferible casarse que se quemen de pasión. Entonces ahí está dando un consejo, ¿verdad? Un buen consejo, me imagino. Consejo. Y en decir templanza es saber manejar nuestros propios deseos, ¿verdad? Sí. Saber manejar nuestros propios deseos. Y me quedo con lo que el autor dice al final. Dice, tenemos el autocontrol para no hacer lo que desagrada al Padre. Amén. Con eso me quedo, ¿verdad? Dice, cuando el creyente ha sido lleno del Espíritu Santo, está siempre controlado. No hay que vigilarlo porque está sometido a la voluntad santa de Dios. Hermanos, cuando andábamos en el mundo no teníamos control. O sea, es triste recordarlo, ya no me duele. Dios me ha perdonado, Dios me ha rescatado del hoyo en el que yo estaba metido. Pero cuando uno es del mundo, viene a perder el control por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde aplica lo de la clase de la semana pasada, cuando andábamos en las obras del mundo, las obras de la carne, ¿verdad? Hoy venimos a los pies de Cristo, reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, somos llenos por el Espíritu Santo por medio de la fe y caminamos junto con Él, ¿verdad? Como conclusión dice, si decimos ser un hijo de Dios, pero aún tenemos dificultades constantes, entre paréntesis dice tropiezos y caídas, por satisfacer o dar lugar a los deseos de la carne, debemos buscar ponernos urgentemente a cuentas con Dios y rendirle sincera y totalmente todo nuestro ser. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Hermanos, no sé si tengamos tiempo para las preguntas, hermano. Y solo tal vez recalcar, aquí hay un cuadro, hermanos, donde habla pero no lo podemos explicar, pero los que tienen su guía, está hablando de
de lo que significa inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Tal vez más adelante de nosotros tengamos tiempo para poder darles una explicación a los que no tienen el libro, por supuesto, de lo que se trata todos estos deseos de la carne. Unos son de idolatría, otros son personales, otros son sociales. Hay 3 categorías, pero el tiempo se nos ha acabado y solo dejarles que llenen a los hermanos que sean guiados por el Espíritu, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo, y a través de las citas bíblicas. Están muy sencillas las preguntas. Ahí tengan, sí. Sí, viene, por ejemplo, y lo hemos explicado ahorita, dice, mencione cuál es el fruto del Espíritu Santo. O sea, hoy lo acabamos de decir. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y en las preguntas de la semana pasada dice, no satisfacen las obras de la carne. Dice, existen cosas en mi vida, obras de la carne, que me atan al mundo. ¿Cuáles son? Usted sabe, como cristiano, cuáles son todavía las obras que lo están atando al mundo. Hermano, sea sincero, sea lleno del Espíritu, para que el Espíritu le redarguya y le hable y le dicte. Póngalas ahí sin pena, sin remordimientos, póngaselas a Dios en las manos. Dios va a hacer la obra en usted. Ya la hizo, pero dice, aquel que ha empezado la obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Sí, así es. Amén. Entonces yo creo que nos queda claro, hermano, que no es el suceso, la llanura del Espíritu Santo, sino aquello que nosotros, nuestro testimonio más bien, el que está lleno del Espíritu Santo es aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo, que ya los hemos nombrado todos ellos, y el primero es el amor, ¿verdad? Sí, el hermano pastor nos pide el consejo de que obviamente les hagamos las preguntas, y obviamente por tiempo no las pues nos avanza, pero sí las podemos recalcar. Él dice, ¿existen cosas en mi vida? Esa es una pregunta, hermano. Usted que no tiene su guía, hermano o amigo, que está tal vez acompañándonos por primera vez. Usted no ha recibido a Cristo en su corazón, pues esta es la oportunidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos un caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a su vida en el momento que usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, existen cosas en mi vida, es para aquellos que ya han creído, pero que están viviendo en una lucha en las obras de la carne. Dice, ¿existen cosas en mi vida que me atan al mundo? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Ese es un examen de conciencia, ¿verdad? Un examen personal que usted y yo nos tenemos que hacer. Si nos pusieran un termómetro como el que de la temperatura, estaríamos desnudos delante de la gente, pero no estaremos desnudos delante de la gente, pero estamos desnudos delante de Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. La otra, ¿cuál es? Dígala. ¿Cuáles pasos tomaré para crucificar las obras de la carne? Esas obras que aún todavía le molestan, las obras que escribió arriba, las que le atan al mundo. ¿Cuáles pasos tomaré para crucificar las obras de la carne? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los pasos que usted debe dar? Y hoy los acabamos de ver. Ser llenos del Espíritu es una de ellas. Venir a Cristo en busca de perdón, ¿verdad? En busca, el Señor en Isaías capítulo 1 dice, venid luego. Oigan la urgencia que es cuando nosotros estamos en las obras de la carne. Estamos en dificultades, estamos separados de Dios. Entonces Él dice, venid luego y estemos a cuentas. También o sea, es algo de... Venir ya, se podría decir. Urgente. Urgente, venir luego. Sí. Hermano Rodrigo, si puede dar la pregunta, mencione cuál es. Ya me iba a casita. La número 2, manifiestan el fruto del Espíritu. Manifiestan el fruto del Espíritu. Gálatas 22:26 dice, mencione cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y abajo dice, ¿cómo se evidencia el fruto del Espíritu Santo en su vida? Esa es la pregunta. Tome un tiempo para autoevaluarse en este aspecto. ¿En qué estamos fallando básicamente, verdad? ¿Cómo se evidencia el fruto del Espíritu Santo en su vida? Está amando al prójimo, ¿verdad? Está siendo paciente, está siendo bondadoso, ha sido probado en la paciencia, la manera como le corresponde le responde a las personas cuando nos agreden, tal vez, ¿verdad?
Está amando a su esposo, está amando a su esposa. Sí, ese es uno de los frutos. No lo diga. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si no hay alguna pregunta, hermanos, dejamos. Pregúntele si hay alguien que tenga alguna ¿Tiene listo el regalo para su papá el día de mañana? Pregunta. Ya el hermano Rodrigo hizo la pregunta que si tiene listo el regalo para el Día del Padre mañana. Hermanos, pues hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta en el público? El hermano pastor está Ya podemos dar ansioso. un par de minutos. El unos 5 hermano minutos. pastor está ansioso por querer hacer preguntas. La clase es muy amena. Alguien nos comentaba ahí, excelente tema, demasiado que aprender, decía una hermana que nos ve desde los baños. Amén. Ah, Gloria a qué Dios. alegre. Hermano Elvis Bendiciones. también comentó, dice que fue Sara la impaciente, Abraham nomás fue obediente a Sara. Gracias, hermano. High five. Amén. Entonces, hermanos, pues si no hay preguntas, la siguiente semana estamos, bueno, mañana va a ser retransmitido A las 9 de la la clase mañana. a las 9 de la mañana. ¿Tiene preguntas todavía? Podemos contestarlas el día de mañana a las 9 de la mañana. Vamos a estar en línea y vamos a concluir con la clase. Hermano Pinzón, Pastor Pinzón, nos despide en oración, Pensé por que favor. panzón iba a decir. Y antes que se vayan, antes que todo, les deseamos un feliz Día del Padre a todos Gracias, los papás. gracias, El día de gracias, mañana, gracias. los que no nos vemos, mañana todavía estamos a tiempo. Igualmente, Podemos hermanos, hacer- para todos los padres que están en casa, un abrazo. Feliz Día de los Padres, Gracias. aunque es esta mañana, lo hacemos anticipadamente, Amén. porque también mañana, cuando se esté pasando este programa, reciba el abrazo de parte nuestra y les amamos en Cristo Jesús y deseamos que usted crezca en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano, nos piden oración. Amén. Señor, te damos gracias Sí, en el Señor, nombre gracias. de Cristo nuestro Señor por este tiempo que tú nos has regalado. Pedimos, Gracias, Padre, Padre que tu Santo. palabra trabaje en nuestro corazón, Señor. Señor, y que nosotros podamos poner en evidencia tu palabra, Señor, que ha sido dada en esta tarde para nosotros y para nuestros hermanos que están del otro lado, Señor, Sí, Señor. en esta plataforma, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno por nombre, que tú nos quites todo temor, Señor, que haya en nuestra vida y nos hagas libres, Padre, para adorarte, para alabarte. Nos hagas libres, Señor, para obrar, Señor, en nuestra vida, llenos Señor. del Espíritu Santo, Amén. Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Sí, Hemos Señor. fallado en tantas cosas y te Sí, pedimos Padre. perdón, Padre eterno, porque no hemos dejado, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje, Señor, en la extensión que debería, Padre. Pero te pedimos, Padre, que tú nos perdones Sí, Padre. y nos ayudes, Padre, a obedecer, Señor, tu Sí, santa y Señor. bendita palabra. Amén, Llénanos Padre. de tu Espíritu Tu mandamiento es que nos amemos Sí, Padre. unos a los otros y que te amemos, obviamente, primeramente a ti, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, la misma que deseamos para todo aquel que no te ha conocido. Si hay alguien que está del otro lado, Señor, de esta pantalla, oramos, Señor, porque tú toques su corazón, Sí, Padre Señor. eterno, y Sí, él Padre. pueda venir y en una oración sencilla pueda reconocer que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo Sí, Señor. para Sí, morir en su lugar y en mi lugar. Amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Te damos en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga si estamos todavía. Bendiciones.